Hola amigos, damas y caballeros. Esto les va a interesar muchísimo a los hermanos de Hispanoamérica, concretamente a los venezolanos y a los indigenistas también. También a los personas negras, mulatas y que llevéis sangre africana. Hoy os voy a contar, ya os dije que os iba a contar, damas y caballeros, que les iba a contar la historia de Bolívar. Pero, como todos ustedes saben, yo no lo cuento todo y contar la historia de Bolívar, pues hay libros de historia que están a disposición, de la historia verdadera de Bolívar. Esto es una especie de repaso por encima de la vida de Bolívar y de algunas consecuencias, bueno, de por qué pasó lo que pasó. Por qué se destruyó el imperio, cómo lo lograron y quién era ese genocida de Bolívar. Yo lo que no me explico es qué hace una estatua de Bolívar en Madrid. No me lo explico. Ni me explico que en cualquier país que quiera pertenecer a España tenga una estatua de Bolívar. No me lo explico. No me lo explico, la verdad. Y más conociendo. Porque esto, damas y caballeros, esto está sacado simplemente de los libros de historia. Y de los libros de historia, pues de artículos de diversos medios de comunicación, periódicos principalmente, tanto españoles, agárrense el sillón, como ingleses, como alemanes y como de diversos países. ¿Qué pasa? Que tenemos el vicio y la costumbre, la humanidad, de escribir la historia. La historia dicen que la escriben los vencedores. En este caso la escribieron los vencedores y los perdedores. Y se da un caso bastante raro, que la historia de los vencedores y de los vencidos coincide. Coincide, por ejemplo, en que Bolívar, entre otras cosas, era un genocida de mucho cuidado, un psicópata de mucho cuidado y un asesino. Lo que dicen los expertos es que hay muchos venezolanos, es decir, la clase alta venezolana, pues se cree, eso es lo que dicen los expertos, que conocen la historia verdadera. Los que están y los que estaban. Hoy no voy a citar medios por una razón. Es decir, no voy a citar fuentes por una razón. Simplemente por una razón. Porque hay un Estado que se llama Venezuela, controlado por un dictador, y detrás de ese dictador hay otro dictador aún más peligroso que se llama Cabello Diosdado, que sí que tiene cerebro y que puede hacer que te maten. Bueno, vamos allá, porque hay mucho que leer. Acuérdense que yo soy el mensajero, que yo soy el que cuenta la historia, que me dedico a leer, a hacer algún comentario para ilustrar, para razonar algunas cosas y para quitar el derecho de autor. Bueno, Simón Bolívar es una figura histórica compleja y controvertida. Conocido como el Libertador, Bolívar jugó un papel crucial en la independencia de varios países sudamericanos del dominio español. Sin embargo, su legado no está exento de críticas y controversias. Esto lo dice la inteligencia artificial. Algunas fuentes, sigue la inteligencia artificial,
lo describen como un traidor y genocida. Esto lo dice la inteligencia artificial, la IA, especialmente en el contexto de su trato hacia los españoles y ciertos grupos de indígenas y negros. Por ejemplo, Bolívar emitió el decreto de guerra a muerte en 1813 que ordenaba la ejecución de todos los españoles que no apoyaran la independencia. Este decreto resultó en la muerte de miles de personas, incluyendo prisioneros y civiles. Y cuando hablamos de prisioneros y civiles, estamos hablando de niños, de mujeres y de ancianos. Y voy a hacer un primer comentario para ir rompiendo ya el copyright de lo que viene. Bueno, me espero un poquitín. Además, Bolívar ha sido acusado de traicionar a sus compañeros de armas y de tener ambiciones territoriales. Y hasta aquí es lo que dice la inteligencia artificial. Karl Marx, por ejemplo, por ejemplo, no el de los hermanos Marx, por ejemplo, lo describió como un canalla cobarde. En lo que va entrecomillados textual, un canalla cobarde. Y criticó su liderazgo. También se le atribuyen masacres de población de indígenas que se mantuvieron leales a España. Los mismos grupos de indígenas, indigenistas, valga la redundancia, que están dale que te pego con la leyenda negra. Pues que sepan estos idiotas inútiles que están pagados por el régimen de Maduro y por otros que traicionaron a España, a su país, que sepan que esta gente, estos traidores, Bolívar, los cazaba, los mataba de hambre y los volvió a convertir en caníbales. Esto para empezar a abrir boca, nunca mejor dicho. Bolívar, así lo he titulado, la verdad ocultada. ¿Y por qué digo la verdad ocultada? Porque si no lo quieren ver, es porque no quieren. Porque visitando cualquier biblioteca, cualquier facultad de historia del mundo, principalmente las europeas, pero del mundo, van a encontrar la verdadera historia de este genocida, de este loco, de este psicópata, que se hartó de violar, de no respetar a nadie, de mentir sobre su vida. De hecho, era un vago de mucho cuidado. Era un perro mal trabajador, es decir, ese no trabajó en su vida, ese se dedicó a matar y a violar. Es importante tener en cuenta que la historia de Bolívar es interpretada de diferentes maneras dependiendo del contexto y la perspectiva. Mientras que algunos lo ven como un héroe, los venezolanos, tanto sean chavistas como no, porque les conviene, y lo van a entender porque aquí va a salir, aunque sea un esbozo de la historia. No se puede contar toda la historia en una hora o en hora y media, pero como se dice en este canal y como dice el servidor, es decir, yo, quien quiera saber, que busque o que estudie. Tú vas a entrar en una facultad de historia y te vas a encontrar varios libros sobre Bolívar. Si tú coges el libro de la historia falsificada de Bolívar, pues entonces contento y feliz. ¿Qué es lo que hacen los venezolanos? Da igual lo que están en España y lo que están con Maduro. Da igual. ¿Por qué? Porque les conviene. ¿Y por qué les conviene? Pues entre otras cosas, porque Venezuela formaba parte de
de la Gran Colombia. Creo que era el virreinato de Nueva Granada. Al final hicieron un virreinato, creo, ¿eh? Pero como estoy hablando de Bolívar, mientras que algunos lo ven como un héroe y libertador, otros lo critican por sus acciones y decisiones durante las guerras de independencia. Y aquí empieza ya el primer bloque. Simón Bolívar, el falso mito del héroe y libertador. Plan. Más claro hago, ¿eh? Simón Bolívar, el falso mito del héroe y libertador. El libertador, entre comillas, esto va con todo el recochoneo o con toda la ironía y sarcasmo del mundo, tuvo sus luces y sus sombras. Pero su sustancia política caló en un pueblo al que consiguió estremecer y apasionar hasta convencerlo de que necesitaban un nuevo amo. Un nuevo amo que resultó ser cruel, que resultó ser un déspota, que resultó ser un violador, que Bolívar a lo único que quería era a sí mismo. Bueno, hablando de los venezolanos y con todo respeto a los venezolanos, ¿cuántos venezolanos sois descendientes de Bolívar? Porque no se sabe la cantidad de hijos que tuvo. No hijos porque las mujeres venezolanas y las indígenas venezolanas se rindieran a sus pies por su tremenda polla o por sus palabras o por su encanto, sino porque las violaba. Y cuando se cansaba otra. Así que hay cientos de personas descendientes de Bolívar, principalmente venezolanos. La foto que voy a colgar, la imagen que voy a colgar, seguramente será pues el típico retrato o el clásico retrato de Simón Bolívar. Se abren comillas. Nunca pensé poner un plato de comida en la mesa de un pobre. De un pobre generaría tanto odio en una élite acostumbrada a tirar comida a la basura todos los días. Ignacio Lula de Silva, figura mesiánica y casi religiosa para el pueblo venezolano y colombiano, con connotaciones de exageración litúrgica y del mito rodeado de una aureola de hechos heroicos sobrecargados a día de hoy, la mayor parte del público español y sudamericano ignora la cara despótica de su libertador y ciertos hechos de armas que han sido oportunamente borrados de su impecable biografía. Claro, los británicos, los hijos de la Gran Bretaña, los ingleses, coño, y muchos se preocuparon de limpiar la cara de este asesino. Los venezolanos también, que estaban de parte de Bolívar. Los otros están muertos. Porque este era Atila, al lado de este, Atila dicen que por donde pasaba el caballo de Atila, por donde pasaba Atila no volvía a crecer la hierba. Este directamente por donde pasaba él no dejaba nada con vida. Los historiadores no pueden juzgar ni juzgar con la verdad. Si desean ser objetivos como detectives que son, pues esta es muy sibilina y escurridiza. Pero sí pueden abrir el gran angular, es decir, sí que pueden alejarse, mirar con perspectiva y seguramente pues si tú te alejas pues ves mejor el cuadro. Eso es la perspectiva. De cara a un mejor juicio de los hechos a las personas interesadas en estos lances. ¿Qué sucede? Que cada vez, y gracias a Maduro y gracias a Chávez, pues esa historia oculta de Bolívar pues se está haciendo pública. De hecho ya es pública. Pero vuelvo a repetir, hay muchos libros que hablan de Bolívar. Si tú eliges siempre el mismo, el que habla bien y que limpia la cara de Bolívar, pues entonces
tú pues te has puesto ahí como a los burritos o como a los animales que labran los campos y cosas de estas, y siempre vas a ver la cara buena de Bolívar. Pero Bolívar es que no tenía ninguna cara buena. Bolívar era un psicópata de mucho cuidado. Una perspectiva maniquea que da al traste con cualquier investigación. La arquitectura de la historia está hecha intencionadamente de buenos y malos, de un maniqueísmo simplón y sospechoso, pero esto es alimentar deliberadamente un error que por sí mismo y por repetición se retroalimenta permanentemente. La objetividad se alcanza cuando la curiosidad y la autocrítica nos llevan a depurarnos de una toxina tan larvada y malvada tal que es el ombliguismo, es decir, mirarnos a nuestro ombligo. No somos el centro de nada y sí periferia de todo. Y si queremos crecer, una buena dosis de humildad siempre viene bien, aunque cierto grado de alerta sea siempre saludable. Y no se están refiriendo precisamente a España, ni al régimen, ni al imperio español. Se están refiriendo a Venezuela y a Bolívar y a todos los que adoran a Bolívar. Pasaron de estar tremendamente bien gobernados, de ser tremendamente ricos, de vivir en paz, de ser todos, daba igual que fueras español de la península, criollo, negro e indígena, todos eran españoles, a empezar con las castas. Tenías que ser blanquito y ser pues pro Bolívar. Si no eras pro Bolívar, pues a tomar por culo, te mataban. Oye, lo que está haciendo Maduro, colombiano, Para evitar la alarma social, las autoridades intentaron no dar pábulo a la abdicación del trono español en favor de Napoleón. Esto es importante que lo sepan, porque aquí está, pues, aquí está todo, todas las claves que nos van a llevar a por qué la leyenda negra culminó en esos años. Para evitar la alarma social, las autoridades intentaron no dar pábulo a la abdicación del trono español en favor de Napoleón. Del hermano de Napoleón, de José I, Pepe Botella, que le pusimos los españoles. Simón Bolívar tuvo luces y sus sombras. Bueno, tuvo sombras, sobre todo sombras. Yo no le veo ninguna luz a Simón Bolívar. La verdad, particularmente yo no lo veo. Quizás porque me he leído los libros de historia. Tuvo sus luces y sus sombras. Yo no le veo ninguna luz a Simón Bolívar. Lo que veo es un psicópata de mucho cuidado, un asesino, un violador y sobre todo un traidor a su patria. Un racista de mucho cuidado y todas las cosas malas que os podáis imaginar. Y lo más sorprendente es que los que más lo padecieron fueron los que más lo adoran, los venezolanos. Pero lo que es cierto es que su sustancia política, su política era el asesinato. O estás conmigo o te mato. O eres ya un cadáver. Esa era su política, eso no es política. Pero claro, esto no deja de ser historia escrita en un periódico, en un artículo de un periódico. E intentan no ofender pues a nadie. Pero aquí no se ofende a nadie. Aquí se está contando la verdad. Ah, coño, que quien dice las verdades pierde las amistades. Un pueblo al que consiguió estremecer a base de exterminar a medio pueblo y apasionar hasta convencerlos de que necesitaban un nuevo amo.
¿Cómo lo consiguió? Pues matando a todos los que no estaban con él. Eso sí. Y que conste que estoy haciendo muchos comentarios para romper el copyright. Es decir, el derecho de autor. Que necesitamos un nuevo amo. Pues, pues sospecho que no era otro que no era otro el propósito. Esto lo sospecha el que ha escrito esto, que no lo voy a nombrar por su salud. También hay que, por su salud, ya me entienden todos, ¿no? También hay que considerar que fue un hombre que encontró los afectos muy tardíamente. ¿Cómo iba a encontrar afecto este psicópata asesino? No tenía afecto de nadie. Los indígenas luchaban a favor del rey. Reyes ineptos a más no poder. Los criollos luchaban al lado del rey. Y él luchaba con un ejército de mercenarios pagado por Inglaterra. Así que los ingleses ya sabéis cómo trataban a los indígenas y a los negros. Simplemente tenéis que mirar al país que hay arriba, Estados Unidos. Huérfano de padres a temprana edad en 1803, esto en términos históricos es hace medio segundo, menos aún, una fracción. Huérfano de padres a temprana edad, en 1803 se le muere su mujer de fiebres por paludismo, cambiando este luctuoso hecho su personalidad de manera radical. Si este ya estaba algo tocado, si estaba ya algo tocadito, que no estaba muy bien de la azotea, y que estaba algo loco, pues aquí se terminó de arreglar el asunto. Su vida es en realidad una suma de contratiempos superados por un empecinamiento más que notable y en la pretendida linealidad de las cosas. Los obstáculos de este hombre, héroe y traidor, a la par según se le juzgue, este hombre sortea las dificultades con una habilidad sorprendente, sí, matándote, violándote, violándote. Ese hombre no respetaba nada, por llamarlo hombre. En el tiempo en que España estaba muy debilitada por la invasión francesa, algo imprevisto ocurre que genera una confusión tremenda en la sociedad caraqueña. A principios de julio de 1808, el gobernador de Caracas, Juan de Casas, recibió 2 ejemplares del diario The Times, remitidos por el gobernador de Trinidad. Allí estaban comprados todos. En Hispanoamérica estaban comprados todos. Con grandes sumas de oro y endeudando al país, a los respectivos países que se formarían. Deudas que algunos países aún no han terminado de pagar y otros que no la terminarán de pagar nunca. Pues a principios de julio de 1808, el gobernador de Caracas, Juan de Casas, recibió 2 ejemplares del diario The Times remitidos por el gobernador de Trinidad que relataban la noticia de la abdicación del trono de España en favor de Napoleón. Mando que luego él mismo cursó transferiría a su hermano José I, que era un rey ilustrado, mejor de lo que teníamos, pero que los españoles inmediatamente le pusimos, lo bautizamos como José Botella. Empezamos a decir que era un borracho, esto y aquello. No era un borracho, no, era una persona muy ilustrada.
mucho mejor que los dos Borbones que teníamos. Nota, nota. El puzzle encajó y los astros se alinearon para que el Imperio Español pues cayera. Y lo voy a citar más o menos por orden. Los ingleses, los franceses, alemanes, holandeses, es decir, los Países Bajos, y Europa, para terminar, Europa, por no decir toda, es decir, toda Europa, se unieron en un despiece sistemático del Imperio Español. Uno, España había cambiado de dinastía. Se agotó por falta de descendencia la rama de los Austria, y Francia tardó 0, en imponer a los Borbones en el trono de España. Esto causó una guerra mundial, sí señores. Antes de la Primera Guerra Mundial, en Europa habían habido ya otras guerras mundiales. Pero claro, como América no pintaba nada, sí que pintaba, pero era toda España, pues todos eran España, pues todos los países europeos se liaron en una guerra mundial porque unos querían colocar a un Austria, otros querían colocar a uno suyo y otros querían colocar al suyo. De la que se ha escrito mucho y se desconoce todo porque las personas no leen. Porque todo está escrito en los libros de historia. 2. España estaba mal gobernada por dos reyes, padre e hijo. Inútiles no, lo siguiente. Lo siguiente. Lo siguiente. 3. Napoleón invadió España y simplemente la asoló. ¿Por qué lo asoló? Pues la asoló, pues aquí va a salir, no se preocupen. 4. Los traidores españoles, todos ubicados en los principales puertos, estamos hablando de América, cuando vieron que la metrópoli, es decir, la España peninsular, estaba devastada, es cuando, como las ratas, se atrevieron a salir de sus madrigueras. Tenían que hacer su trabajo, traicionar a su patria, por eso los habían hecho ricos por generaciones. Aquí en este canal se ha dicho en infinidad de ocasiones que si queréis saber quiénes son los traidores, simplemente tenéis que rastrear esas fortunas inmensas que hay en todos los países de Hispanoamérica que una vez pertenecisteis a España, pues esos eran los principales traidores. Que echaron manos de psicópatas como Bolívar, por ejemplo. Quinto, hasta el país que creó España, Estados Unidos, traicionó a su creador. ¿A quién? ¿Quién creó a Estados Unidos? España. 6. Si España peninsular no hubiese sido invadida por la estupidez de sus políticos y la inutilidad de sus gobernantes, nadie, pero nadie, se hubiera atrevido a moverse, ya que España, aunque nos hacen creer otras cosas, de ahí también está equivocado mi queridísimo y admiradísimo profesor don Marcelo Gullo con su protoindustria y esto. La industria la tenía España en la propia península y en la España de ultramar, muchísimo más avanzada que los ingleses.
Pero claro, la historia, ¿quién la escribe? Los vencedores. Y eso que el señor Gullo está haciendo un trabajo para quitarse el sombrero. Pero en algunas partes, como todo el mundo, se equivoca. Yo me equivoco, él se equivoca, ya está. Nadie se hubiera atrevido a moverse, ya que España poseía la mayor industria de la época. Controlaba todas las rutas comerciales del mundo. Poseía las armadas, no armada, las armadas más imponentes, más impresionantes y modernas del mundo. En aquella época España ya contaba con submarinos. Sí, señores, con submarinos. Pero claro, la corrupción de nuestros gobernantes, la corrupción de nuestros militares, de nuestros generales, pasaban los planos de mano en mano, nuestros reyes hacían negocio, los inútiles de los reyes que teníamos en aquella época hacían su negocio y los ingleses, pues aparte de copiar el submarino, el Isaac Peral, no el que sale ahora, el que inventó el submarino, y el Isaac Peral, en Cartagena, España, lo podéis ver, pequeñito, solo con 4 o 5 submarinos de esos hubieran hundido todas las flotas que les hubiera dado la gana. Y eso los ingleses lo vieron inmediatamente. ¿Por qué no mandaron submarinos de esos? Que no podían llegar allí de casualidad, tenían que ir encima de barcos y ya está. Y digo allí, digo a las Américas y a ultramar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mandaron? Porque estaban todos comprados, todos los almirantes, todos los generales, hasta los reyes estaban comprados. Y los políticos ni hablar. Pues España controlaba las rutas, el Imperio Español controlaba las rutas comerciales del mundo, poseía las armadas más impresionantes y más modernas del mundo, con submarinos y destructores de acero, ya con chapas de acero. Eso de que los barcos españoles eran de madera, los navíos españoles eran de madera, es mentira. Es verdad que teníamos muchos de madera, pero es verdad que teníamos muchos ya de acero. De hecho, era el país que más buques de acero tenía. Había en el mundo que tenía de acero. No eran ni los ingleses ni los norteamericanos. Así que simplemente, si no hubiera... Bueno, voy a seguir leyendo. Pero haciéndolo esto de todas formas, como es una nota, sirve para quitar el derecho de autor. Y un ejército peninsular, pues, invencible. Si entró Napoleón, es porque se lo permitieron los gobernantes. Si derrotaron el ejército, es porque se les ordenó que no lucharan. Si se hundió a las armadas de España peninsular y a las armadas de ultramar, fue por los traidores. Si se perdió Gibraltar, fue porque los reyes, porque Francia ordenó que un inútil, que un almirante inútil francés, pues se hiciera al mando de la batalla de Trafalgar, que tuvo la decencia de suicidarse cuando vio la gran cagada que hizo. Pero la cagada la hizo el rey, entregando el peñón, solo el peñón, ni un metro de mar, solo el peñón, a perpetuidad a los ingleses. Así que si se hundió las armadas de la España peninsular y las armadas de ultramar, fue por los traidores. ¿Y quién pagó los traidores? Muy bien pagados. Los ingleses. Y los que no pagaron los ingleses, la pagaron pues los alemanes, los franceses. Ahí había un pastel enorme
el mayor imperio que jamás ha existido sobre la faz de la tierra, y todos querían un cacho de él. Nos traicionó hasta el apuntador. Amigos, como ejemplo voy a poner el siguiente. La fortuna de Rockefeller, todo el mundo conoce a Rockefeller, hombre, ha oído hablar de Rockefeller. La consiguió por obtener el monopolio de todo lo que se construía en Estados Unidos. ¿Cómo lo consiguió Rockefeller? Pues sobornando a los presidentes, diversos presidentes de Estados Unidos, para que le dieran las concesiones de todo, de todas las infraestructuras y de todo. Así que todo era un gran monopolio, que todo lo hacía Rockefeller. Las otras empresas, grandes empresas, pues se quejaron, obviamente. Por ejemplo, los ferrocarriles, pues los construyó principalmente Rockefeller. Rockefeller tenía tanto poder, que tú ya habías conseguido el poder construir esta línea o lo que fuera, y se retiraba e inmediatamente te lo daban a ti. Tan exagerado fue que, para no tener Estados Unidos otra guerra civil, pues se incluyó en la Constitución española, en la Constitución norteamericana, una ley antimonopolio, y eso fue a causa de Rockefeller. Pero la familia Rockefeller será millonaria hasta que se acabe el mundo. Esto es un ejemplo para que piensen. Solo tienen que pensar que España, en la Capitanía General de Cuba, tenía acantonados 200.000 soldados listos y preparados para intervenir allá donde fueran requeridos, y por supuesto para defender la Capitanía General de Cuba. También en Cuba estaba una de las principales bases navales y astilleros del imperio, con buques muy poderosos y armados. Y se sabe que había como mínimo 2 destructores de acero. Las grandes fortunas, los multimillonarios que existen en Hispanoamérica, en todos los países de Hispanoamérica, consiguieron su fortuna por traicionar a su país, España. Esa es la diferencia que hay entre la fortuna de Rockefeller y las fortunas esas tan inmensas que nadie sabe de dónde vienen. Vienen de los traidores. Las deudas, esas tan impresionantes que no sabéis de dónde vienen, os vienen de las deudas que originaron estos traidores, que son inmensamente ricos. Si queréis saber quiénes fueron realmente los traidores y quiénes manejaron el cotarro desde allí, desde vuestros paisitos, desde vuestros países cada vez más pobres, pues simplemente mirad quiénes son los más ricos desde que sois independientes. Para evitar la alarma social, las autoridades instaron a no dar pábulo, es decir, a no dar crédito al tema. Pero la llegada de la fragata francesa, la Serpentine, en La Guaira, el 15 de julio de 1808, con varios comisionados galos, es decir, franceses, acabarían confirmando la noticia. Y ahí es donde se alineó todo. Las noticias traídas por el oficial francés generaron un intenso debate sobre la situación, y la población comenzó a alarmarse. Empezaron disturbios. ¿Por qué empezaron los disturbios?
porque los traidores que ya habían cobrado y habían endeudado al país sin que vosotros no lo supierais, pues tenían que cumplir su trato, porque si no los ingleses los iban a matar. Y los franceses y los alemanes, todos, porque ahí estaban todos metidos. Divulgando profusamente las noticias de la desaparición de la monarquía en pasquines y el boca a boca. El boca a boca es la mejor noticia que hay, la mejor manera de pasar la propaganda. Pero la cosa no acaba ahí. Simplemente aquí empezó la historia. La situación empeoró cuando un capitán de fragata inglesa, un tal Beaver, desembarcó. Fijaos, qué tráfico había en aquella época. Y parece que no, había un tráfico impresionante. Pues la situación empeoró cuando un capitán de una fragata inglesa, un tal Beaver, desembarcó poco después tras perseguir a la Serpent, porque estábamos en guerra y los franceses eran aliados de España, es decir, de los Borbones, y los ingleses eran pro los Austrias. Realmente tanto un país como el otro lo que querían era controlar España. Empiezo el párrafo. La situación empeoró cuando un capitán de la fragata inglesa, un tal Beaver, desembarcó poco después tras perseguir a la Serpent, es decir, al buque francés que había llegado antes, sin poder apresarlo por los pelos en la misma Guaira. Pretendía informar que la lucha en España era enconada y que Napoleón no tenía la situación bajo control ni de lejos. Media verdad y media mentira. Porque Napoleón en un principio sí que controló toda España y rapiñó toda España. No dejó palacio por abrir, por expoliar, iglesia por expoliar, convento por expoliar, porque los reyes, pues Napoleón, que era bastante inteligente, vio que los dos reyes que había, padre y hijo, pues no se podían ni oler. Les puso un palacio a uno, un chateau a uno y un chateau a otro. Les puso buena comida y buen champán y buenos vinos y estaban en Francia. Mientras en España él iba rapiñando. Con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque el ejército simplemente tenía las órdenes dadas por los reyes y dadas por sus generales, corruptos ellos, pagados y comprados, de no luchar. Hasta que los ingleses empezaron a luchar y a comprar a otros. ¿Y quién luchó? El pueblo. El pueblo. Hasta el 2 de mayo, que se produjo el levantamiento en Madrid, y entonces el ejército empezó a luchar. Y fue cuando echamos a los franceses. No fue en Waterloo ni en Rusia, donde se ganó a Napoleón. Fue en España. En España demostramos que Napoleón no era invencible, sino al contrario, era muy vencible y no era tan inteligente. Pero eso no sale en la película, ¿verdad que no? Ni en los libros. Porque nosotros, acordaos, que tenemos buenos reyes, nos han salido dos buenos reyes, cosa rara en España, desde Isabel la Católica y desde Carlos II. Desde Carlos II, creo que hay un rey o dos más, y los demás todos malos. Pues bueno, hemos tenido muy mala suerte. Y de políticos ya ni os hablo. Políticos creo que no hemos tenido ninguno bueno. Se hace necesario mencionar que a principios de 1814 un irreverente y temerario capitán de milicias español de nombre José Tomás Boves iniciaría una serie de operaciones con tropas indígenas de los llanos venezolanos. Oye, justamente de ahí es mi amiga la que me dijo que montara el canal de YouTube.
fieles y bien adiestradas. Sus argumentos eran irrefutables: saqueo, pillaje, carta blanca y un salvajismo inédito, con letales técnicas de apoyo por parejas en la primera línea de combate, en la que el soldado que fajaba el golpe era atravesado en el cuerpo a cuerpo por el compañero del anterior. Vamos, que en los llanos se lo tomaron muy en serio, para parar lo que veían que se les venía encima, que se les iba a terminar la paz y la tranquilidad, que se les iba a terminar el vivir bien y con orden y con ley, y le plantaron cara, pues ahora lo vais a ver. Estos comentarios son para romper simplemente el derecho de autor. Ante la acometida de este militar español con técnicas inusuales, las fuerzas de Bolívar comenzaron a debilitarse. Porque Bolívar valiente no era, era un cobarde. Y cuando España se puso a luchar a modo serio en América, cosa que no había hecho, a modo serio, tú tienes miedo, tiemblas, tranquilo, que el que va detrás te va a matar y vamos a poner otro. Así que vas a tener que luchar por cojones. Y no des un paso atrás. ¿Quién daba pasos atrás y corría atrás? Bolívar y su pandilla de asesinos. Hacia el 7 de julio de 1814, los contingentes que les quedaban al Libertador, el Libertador está escrito con todo el recochineo del mundo, según unos traidor, según otros iniciaría la retirada hacia el oriente de Venezuela. Como veis, los realistas, los partidarios de seguir siendo parte de España, de seguir siendo España, en el primer empuje mandaron a Bolívar y a toda su tropa de cantamañanas y asesinos y violadores, los mandaron a esconderse a la otra parte en la selva. La formación militar de Bolívar fue estrictamente básica, es decir, que este solo sabía leer a duras penas y escribir a duras penas. Esto no es contrapropaganda ni desinformación, esto es historia. Y la instrucción teóricamente bastante justa, y mirad que es benigna, son benignos los historiadores, en honor a la verdad, pues no tenía unas dotes innatas y un arrojo natural con conocimientos. Es decir, que no era ni demasiado inteligente, ni demasiado valiente, ni tenía conocimientos teóricos provenientes de Federico de Prusia, Julio César y Alejandro Magno. Más allá de la importancia que daba a la logística, sus soldados estaban siempre bien atendidos. Es lo único que hacía bien, cuidar a sus soldados. ¿Pero por qué cuidaba bien a sus soldados? Porque sabía que su vida dependía de sus soldados. Y sus soldados, que allí estaba lo mejor de cada casa, esos ironías, sarcasmos, decir lo peor de lo peor de lo peor, pues se dedicaban a violar, a robar y sobre todo a matar. Vivo ejemplo de lo que veían de su jefe. Es un bulo el hecho, es decir, bulo, es una mentira el hecho de que estuvo en la escuela de Sorés, en l'École de Sorés, para cadetes, es decir, que estuvo en una escuela militar en Francia. Es mentira. Ni en ningún otro instituto militar. Vamos, que eso de que era un militar hecho y formado en la vieja Europa, mentira. Y esto
es historia francesa. Vamos, en los registros de l'École de Soleil no aparece Bolívar ni nadie que se parezca a Bolívar. Que por allí no apareció Bolívar. Ni por ahí, ni ninguna academia militar ni escuela militar europea. Esa es una mentira que se ha ido corriendo, es una mentira que él creó o crearon a otros para él. Bolívar no era militar, era lo que yo denomino un pistolero sanguinario, un psicópata. Su dotación, sigo leyendo, su dotación genital era legendaria, por lo visto tenía una polla más grande que la de Nacho Eduardo. Y quizás exagerada, es decir, que ponen en duda hasta que fuera tan grande como él, pero como han hecho creer los chavistas. ¿Que estaba bien proporcionado? Pues sí, pero tanto. Es que caramba, yo he leído que la tenía como un burro. Un pelín exagerados, ¿no? Pero en fin. Quizás exagerada por aquello de las tales virtudes de las que, por fijaros qué elegantes son, ¿eh? Voy a leerlo despacito. La dotación genital era legendaria y quizás exagerada por aquello de darle virtudes de las que carecía y agrandar su imagen de macho. Vamos a ver. Que posiblemente no tuviera ni un pollo ni nada, que tuviera una polla igual como cualquier otro hombre y ya está. Es lo que están diciendo ahí. Pero qué elegantes son. Y agrandar su imagen de macho. Simón Bolívar pudo ser un civil especialmente dotado para el uso de la estrategia. O dicho de otra manera, tenía más dotes de sobrevivir. Vamos a ver, que entre los rápidos, en esconderse detrás de un árbol o debajo de una roca o lo que sea, él tiene unas dotes fantásticas. Y también tenía unas dotes fantásticas para masacrar a un poblado de indígenas, poco defendido, y ahí con 4 indígenas, con 4 trabucos, pues intentando defenderse. Pero intentaba evitar enfrentarse a soldados, a grupos de militares bien formados, es decir, militares, a ejércitos bien formados. Al final sí, pero al principio no. Pero en lo estrictamente militar era un soldado del montón, fijaos, era un soldado del montón. Yo estoy leyendo, ¿eh? En lo estrictamente militar era un soldado del montón, con ínfulas de grandeza, y sin hechos contrastables que a meritar o acompañar sus pretensiones de llevar galones. Es decir, que este tío, que lo vemos ahí vestido de, de emperador, no era nada. Es más, que no hubiera pasado ni de soldado. Ni de soldado. Ni de soldado. Igual hubiera podido aprovechar para llevar agua a los soldados, pero para otra cosa no. Según cronistas de la época, incluidos los biógrafos próximos y los críticos, se calcula que dejaría a lo largo de su ajetreada vida una legión de criaturas y de madres desconsoladas con las vacías promesas de casamiento que desde la astuta levedad le susurraba el atildado militar. Y a las que no las convencía así, pues no perdía el tiempo y las violaba. Cuando se cansaba, cuando de violarlas, otra. La realidad última de este controvertido héroe / traidor es que no testamentó jamás a hijo alguno, pues no reconoció ser padre de ninguno. Todo un deshonrado, ¿no?
Su dotación genital era legendaria, volvíamos con sus atributos legendaria y quizás exagerada, fijaos. Por un lado te dicen que era legendaria y por el otro te dicen que era exagerada, por aquello de darle virtudes de las que carecía y agrandar su imagen de macho. Que no tendría una pollita como el dedito así. ¿Eh? Pero claro, tranquilos que si tanto interés hay en los atributos masculinos de Bolívar, ya encontrarán documentación. Porque seguro que autopsia le hicieron, seguro que se lo vieron, seguro que cuando lo enterraron lo vieron y los médicos pues dejarían en alguna parte escrito. Y si se sabe, pues quien lo tenga, pues de momento no lo ha hecho público. Ya lo hará público, si es verdad o es mentira. Si esto despierta interés, pero resulta que esto despierta el interés que le ha despertado a la persona que ha escrito este artículo. Porque esto no deja de ser un artículo de historia hecho por un periodista especializado en historia. Hoy en día, cualquiera que se alimente con una buena fabada, salmorejo, botifarra y un lingotazo de somontano, es decir, vino, de la misma talla y sin alabarcas. Pues nada, que con una buena comida y con buenos vinos y vino de esto, pues ya nos conocemos todos, ¿no? Pues a presumir. Si encima tienes un grupo de palmeros, es decir, gente que te alaba, oye, qué guapo eres, qué bonito eres, qué valiente eres, qué cojones tienes, oye, eres un tiarrón. Si estás rodeado de adoradores que viven gracias a ti y que comen muy bien gracias a ti, y que viven muy bien gracias a ti, y que tienen lo que quieren gracias a ti, pues te van a hacer lo que van a hacer y van a decir todo lo que tú te guste escuchar. Lo que sí era cierto y verificable era que su progenie, fruto quizás de los ardores tropicales o de un piarapismo no diagnosticado, le diera para montar una revolución demográfica sin exagerar mucho. Yo estoy leyendo, Sus correrías por Italia, España, Ecuador, Colombia y Venezuela eran más que legendarias. Traducir correrías por fiestas y por puterío a más no poder. Eso es lo que significa correrías en este contexto. El arzobispo y borracheras. El arzobispo de Caracas en más de una ocasión tuvo que intervenir para proteger el suelo sacro a las inocentes féminas que se tropezaban con aquel depredador. Vamos, que era un obseso sexual. Y obseso sexual, una persona que está bien dotada no lo es. Los obsesos sexuales habitualmente tienen una chorra muy pequeña. Por currículum, que no quede, pues a su padre le gustaban las quinceañeras. ¿Qué? Pues por lo visto también dentro del currículum de este genocida, pues aparte de violador y todo, pues también pues era un pedrastra. No el padre, que quizás también, el hijo, Bolívar. Pero lo que se ha borrado de los libros de historia, lo que ha dejado huella en la posteridad no era otra cosa que su crueldad demostrada. Eso es lo que nos interesa, no sus atributos, esto ni cosas de estas. Es lo que hizo. No es otra cosa que la crueldad demostrada en muchos de los lances y actuaciones en las que intervino personalmente.
Al pueblo venezolano se le han escamoteado metódicamente muchos de los sucesos que pudieran afear la imagen del idélico libertador de las masas oprimidas, dándose situaciones esperpénticas en las que el maquillaje ya no daba para más. Vamos, que al pueblo venezolano, en la corta historia que tiene, como todo el resto de países de Hispanoamérica, en la cortísima historia, incluido Estados Unidos, pues se les ha mentido en todo momento. Pero tampoco, lo que no cabe ninguna duda para los investigadores e historiadores es que necesariamente tiene que haber élites venezolanas que sepan la verdadera historia de este asesino cruel, de su libertador. Comentario. El pueblo venezolano se le han contado mentiras y mentiras sobre Bolívar y se las han tragado, pero porque le conviene. Para empezar, Venezuela formaba parte de la Gran Colombia. Para empezar, ¿eh? De hecho, tienen a Maduro, colombiano él. Y esto reafirma a más personas, cada vez a más personas, a más historiadores, reafirma en que tiene que haber sí o sí personas que están aquí en España, por ejemplo, que sepan y conozcan la realidad de Bolívar. ¿Qué sucede? Que ellos saben que Colombia es un flan que está flotando encima de un mar de petróleo. Todo lo que está pasando en Colombia, amigos, todo, la dictadura chavista, el Maduro, esto, aquello, lo otro y la oposición, todos quieren hacerse con el poder por una razón. Porque quien tiene el poder controla el petróleo. Aquí en este canal y en otros se ha comentado muchas veces, yo siempre digo lo mismo, que a mí me caía muy bien el presidente que había, al que destituyó, al que echaron cuando salió Chávez. Me caía muy bien, pero no dejaba de ser un corrupto de mucho cuidado. Y todos los que estaban ahí eran corruptos. Y todos relacionados con petróleos de Venezuela. Pero también es verdad que mientras estaba esta gente, pues el pueblo por lo menos no pasaba hambre. Pero también es verdad que había una desigualdad increíble. Los que estaban arriba de la pirámide, pues era la famosa Venezuela de póngame dos. El resto no pasaban hambre, vivían relativamente bien, pero tampoco se gastaban demasiado dinero en hacer el país más bonito de lo que es. Y mirad que es un país hermoso. Yo, por ejemplo, siempre he estado enamorado de Venezuela. No sé por qué. Bueno, sí que lo sé, porque vi un reportaje hace muchos años del Salto del Ángel y dije, yo tengo que ir ahí. Y después empecé a interesarme por Venezuela y empecé a leer sobre Venezuela y a ver muchas cosas sobre Venezuela. Empezamos otro bloque. De masacre en masacre. Antes de entrar en Arín, cabe decir que la financiación de la sublevación de los virreinatos salía de los bolsillos de los ingleses, puesto que tenían fuertes intereses en la zona. Y es más, hay una famosa declaración en la que Bolívar, entre paréntesis pone que bochorno, pretende ceder a Inglaterra Nicaragua y Panamá.
a cambio de 30.000 fusiles y una veintena de fragatas de última generación, para más tarde pasar a mayores y entregar la entera nación venezolana a los británicos a cambio de la augusta protección del soberano inglés. Pues esto, venezolanos, hermanos venezolanos, tened en cuenta que muchos venezolanos de la que están en la oposición lo saben. Que Inglaterra, Nicaragua y Panamá lo sabe. Y que el resto de países también lo saben. Sobre todo los países europeos. Todo un personaje, pero no todo fueron mieles para el héroe. Cuando sale héroe y cuando sale líder y libertador, está dicho con todo el sarcasmo y ironía del mundo. Y esto está sacado de libros de historia de varios países de Europa, entre ellos Inglaterra. Un poquitín también de Estados Unidos y también de España. En la fase preliminar de la sublevación no consigue sus propósitos y tiene que huir al sur del virreinato de Nueva Granada, actual Colombia, Venezuela, Panamá, norte de Perú, Costa Rica, etc. Algo escaldado por los correctivos aplicados por los españoles en general y por el capitán Broves en particular. Vamos, para entendernos, españoles eran todos. Por los realistas eran los españoles de verdad, no los traidores. Donde luchaban los negros y donde luchaban los criollos y los indígenas. Tras la artera invasión napoleónica en nuestro país, es decir, en España, declararía la guerra a muerte literalmente a los realistas, ejército español, o a afines, a aquellos que pudieran mostrar alguna querencia o simpatía por los peninsulares. Él ya había salido del armario de los traidores. Él no tenía nada que perder. Él sabía que en el momento en que lo cogiera cualquier realista, es decir, cualquier partidario de seguir siendo un imperio, le iban a pegar un tiro, lo iban a matar o le iban a hacer el garrote. Así que él lo tenía muy claro. Tenía que luchar sí o sí y sobre todo ganar, porque si perdía lo iban a matar. Las masacres cometidas por sus tropas con los destacamentos, así que empezó con su guerra de terror, donde mostró sus dotes de una crueldad infinita. Las masacres cometidas por sus tropas con los destacamentos que él llamaba invasores, cuando en realidad encuadraban batallones mixtos junto con los criollos, fueron antológicas. Y huelga decir que los detalles no son fáciles de describir. ¿Por qué no son fáciles de describir? Por la crueldad. Por la crueldad. Por la crueldad. Aunque aquí van a hacer algún esbozo así por encima, muy por encima, sin entrar en detalles. Los historiadores van a hacer algún esbozo de lo que hacía Bolívar. Pero basta con recordar que no hacía prisioneros. Es decir, este no hacía prisioneros. Este es Bolívar, no hacía prisioneros. En su avance, pues tenía
la clara consigna de liquidar a todos aquellos que se rendían. Esto no le volvió a pasar a España hasta el desastre del Anual en Marruecos. Cuando un soldado se rinde, se le hace prisionero y ya está. Se le da de comer, se le trata bien y ya está. No se le degüella, no se le machaca la cabeza con piedras, no se esparce sus sesos por ahí, mientras violas a su mujer antes de matarla y a sus hijos antes de matarlos. En agosto de 1813, tras la batalla de Tinaquillo, en las cercanías de la ciudad de Valencia, no mi Valencia, sino la otra, la de allá, en el norte del país, causó una masacre de una mortalidad no cuantificable por lo terrorífico de los números. Por lo visto no dejó prácticamente a nadie vivo. Hay libros de historia que dicen que literalmente no dejó a nadie vivo. Que si se salvó alguno fue porque se pudo escapar. ¿Sabéis lo que es exterminar una ciudad? Pues esto lo hizo Bolívar. Pero era una constante de Bolívar. Por donde pasaba Bolívar no dejaba a nadie vivo. Mató a cientos de europeos, comerciantes y burgueses, instalados allá como hombres de negocios y especialistas en la prospección de minas. Claro, esa situación de Bolívar, en una situación normal, Europa hubiera reaccionado inmediatamente mandando a sus ejércitos y pues hubiera muerto, pues y todos los suyos se hubieran muerto en un juicio sumarísimo de guerra. Pero ahí es que estaban metidos todos querían el pastel. ¿El pastel qué era? Pues el Imperio Español. Así que nadie acudió en ayuda de España. Y España, como estaba destrozada, pues no podía hacer nada. Comprada y llena de traidores. 4 meses después, derrota al mermado ejército español en Acarigua, dando muerte a machete a más de 600 soldados ya rendidos. Eso lo hace un criminal de guerra, un psicópata. Estamos hablando de soldados, con sus uniformes, de soldados. El golpe de gracia les era aplicado de forma bárbara. Aquí viene uno de los esbozos, creo. El golpe de gracia les era aplicado de forma bárbara a los desgraciados que caían en sus manos. En las manos, estamos hablando de Bolívar, en sus manos, a través del expeditivo método de aplastarles la cabeza con enormes piedras, esparramando la materia gris, es decir, el cerebro y su soporte biológico de mala manera. No entran, como ven, los historiadores ni el periodista especialista, que seguramente sea periodista y historiador, seguramente no es seguro. Yo no voy a citar su nombre, ni de casualidad, ni el medio. Pero no está entrando dentro de la escatología. Así todo, ya se puede hacer una imagen de quién era Bolívar.
Comentario. Que esto no lo conocían del amiguete Bolívar. Estos, seguro que la mayoría no. Esto, seguro que la mayoría, y me refiero sobre todo a los venezolanos, no. ¿Y por qué no? Porque no les interesa. Sobre todo a los venezolanos. No les interesa. Porque si les quitas tú a Bolívar, ¿qué tienen? Nada. Sí, nada, no. Tienen muchísimo petróleo. Estados Unidos, ¿por qué está callado? Porque está sacando petróleo de allí, pero muchísimo. Todo el que quiere. Por eso está mandando a Maduro y por eso Estados Unidos no ha terminado con Maduro. Y mirad que la oposición, que principalmente está en Madrid, está en España, pues no le pone ningún pero a Estados Unidos para que saque todo el petróleo, incluso más. ¿Pero para qué? Meterse en una guerra si ya lo tienen. Acuérdense que Estados Unidos no se mueve ni por la libertad, ni por la democracia, ni por nada. Esa es la excusa. Estados Unidos se mueve por el petróleo, por rapiñar esto, por rapiñar lo otro. Pero ellos siempre hablan de la democracia y la libertad y esto y aquello. Pero no veis cómo los negros son cazados. A igual delito cometido por un blanco o un negro, el blanco tiene un 90% de salir inocente y el negro una cadena perpetua que no sea muerte. Eso es Estados Unidos. Fue más o menos en esta época, fue más o menos en esta época cuando el general San Martín, otro traidor, una vez confirmada la forma de asesinar, eso no es luchar, se desplazó bien acompañado con un ejército detrás y otro pues a 2 o 3 días de distancia. Tal era la confianza que despertaba el traidor de Bolívar al traidor violador de todo, violador de todo, ladrón, genocida, de ese psicópata, pues no se fiaba ni el otro gran traidor, San Martín. Que según cuenta la historia, el otro traidor San Martín, cuando se reunió con este degenerado psicópata, le explicó que el arte de la guerra tenía sus reglas y que ellos dos traidores a su patria tenían que luchar con honor, con más honor que nadie. ¿Por qué con más honor que nadie? Porque eran dos traidores. Todo el mundo sabía que tanto uno como el otro eran dos traidores como a la copa de un pino a su país. Según los historiadores, esta última frase de San Martín, de con más honor que nadie, era porque San Martín era muy consciente de que era un traidor y de que la historia los iba a juzgar como lo que eran, dos traidores a su patria. Cuentan que la reunión terminó mal, y si no pasó a mayores es porque el genocida, psicópata y traidor de Bolívar ya había sido informado que San Martín no estaba solo, con lo que Bolívar ya sabía el ejército que había traído junto a él.
sino que a uno o 2 días tenía un ejército enorme que se hubiera merendado al psicópata de Bolívar. Porque, entre otras cosas, San Martín sí que tenía formación militar, sí que era una persona culta y sí que tenía sus dudas. Tantas dudas tuvo que se retiró a reflexionar sobre si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, porque estaba matando a compatriotas suyos. ¿Quiénes eran contra los que luchaba San Martín? Pues contra los gauchos, los indígenas y las personas del interior, los españoles del interior, que hablaban como él y le gritaban: ¿pero qué haces, traidor? En vez de estar luchando a nuestro lado y pasarte tu ejército a nuestro lado y defender a España, estás traicionando tu país. Eso tiene que doler, creo yo. Y ya no hubo más contactos entre ellos, que se sepa. Igual aparece alguna carta o algo, no lo sé. El resultado lo pueden ver en los mapas de la actualidad. Miren, la zona traicionada por San Martín son países enormes como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú. Seguro que me estoy dejando otros, pero simplemente hay que mirar el mapa. La zona controlada por el psicópata de Bolívar son países pequeños, que esa era la idea original de los ingleses. ¿Qué querían los ingleses? Pues si tú troceas el imperio en cachitos muy pequeños, es decir, en territorios, en países de chicha y nabo, muy pequeñitos, tipo Salvador, con todo respeto a los salvadoreños, pues más fáciles son de invadir y de conquistar y de manejar. Y como nadie, ni los propios ingleses quieren soltar la poltrona, pues lo tienen más fácil. Y la zona controlada por lo que hoy en día es México, pues todo el mundo sabe dónde está, en Estados Unidos. El asesinato de prisioneros tras la matanza de Bocayá y la posterior matanza de los náufragos de una fragata trascendieron el plano internacional. No contaron con ello y, por si fuera poco, pese a las súplicas del arzobispo de Caracas, acabaría consumando la carnicería al acceder al antiguo hospital de Caracas y en vivo y en directo remató a los enfermos que yacían en la cama. Ese era Bolívar. Era un valiente de andar por casa. Era un valiente siempre que no tuviera, pues, a un ejército que le hiciera frente. Siempre que tú estuvieras desarmado y fueras muchísimo más débil que él, pues entonces te salía el valiente. A que conocéis muchos así, ¿verdad que sí? El asesino de prisioneros tras la matanza de Bocayá, en lo que hoy es frontera entre Colombia y Venezuela y que antes configuraba la mayor parte del virreinato de la Nueva Granada, y la posterior matanza de los náufragos de una fragata española que acudía en socorro de los realistas en la isla de Margarita, trascendieron el plano internacional siendo noticia en los periódicos ingleses y franceses, países en los que todavía se guardaban las formas.
Se pasó tanto Bolívar que hasta los países que lo proveían de armas, municiones, dinero para pagar a los soldados y todo, pues hasta los ingleses tuvieron miedo, los franceses tuvieron miedo, pues de sufrir la ira de países, pues de otros países, como Italia, por ejemplo, como Hungría, el Imperio Austrohúngaro, la propia Rusia, del zar y muchos otros países. Así que le llamaron al orden. Otra cosa es que Bolívar les hiciera caso, no. Una cadena de acontecimientos sujeta al azar. Pablo Victoria, en su obra, la obra de la otra cara de Bolívar, editada por Planeta y que no fue publicada en España en su momento, habla con claridad meridiana sobre los hechos acontecidos durante la sublevación de Bolívar y su edulcorada biografía para consumo de los locales. Vamos, que Pablo de Victoria escribió la otra cara de Bolívar, pues para gozo y regozo de los pro-bolivarianos. Es verdad que su crueldad era legendaria y que de caballero solo tenía las aspiraciones que jamás le fueron certificadas u otorgadas por los españoles durante su estancia en la península, pues no era un militar muy edificante, es que jamás fue militar. Es como si ustedes se van a una tienda y se compran un traje de militar o un disfraz de militar y ya está. Durante la época de Fernando VII, el rey felón, el general Pablo Murillo, al mando de 10.000 hombres, intentó poner orden ante terribles saqueos que derivaban en matanzas sin precedentes en la zona, sitiando Cartagena de Indias, rendida tras un atroz episodio de hambruna, y recuperando gran parte del territorio perdido durante la Guerra de la Independencia contra Francia. Pero a la postre, tras el levantamiento de Riego, se notó el colapso de los envíos de tropas, mantenimiento y provisiones. Es que en España cuando hacemos las cosas las hacemos muy bien o muy mal. En este caso, peor imposible. Pero yo vuelvo a hacer el comentario. Si España hubiera pillado en ese momento con un gobierno decente, con unos reyes decentes y con solo eso, con un gobierno decente y con unos reyes decentes, traidores no hubiera habido y esto jamás hubiera sucedido. Hubiera habido conatos, pero hubieran sido eliminados al instante. Estados Unidos hubiera sido desmembrado porque no era rival para España, y la historia hubiera sido totalmente diferente. La historia del mundo hubiera sido radicalmente diferente. España no hubiera consentido, hubiera desmontado a los traidores norteamericanos, a los gringos, jamás se hubiera consentido muchas cosas y el mundo sería diferente. Es que yo no me lo puedo imaginar. No hubiera existido la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra posiblemente no existiría y nada. Existiría una gran potencia, una gran superpotencia que sería España. Ya está. ¿Os imagináis? Pues eso. Pero cuando hacemos la cosa rematadamente mal, pues lo hacemos rematadamente mal. Cuando lo hacemos bien, lo hacemos muy bien. Para 1820 España comenzaría tanto su declive en historia en aquellos pagos.
La historia es la que es y a toro pasado es difícil cambiar, pero los hechos están ahí, latentes y predispuestos a hacerse oír. Este, esto es, este párrafo no tiene desperdicio. Y es verdad, la historia es la que es y a toro pasado es difícil cambiarla. Es decir, la reflexión que he hecho yo antes para romper el copyright, eh, pues mirad qué casualidad, esto la confirma. A toro pasado es difícil cambiarla, pero los hechos están ahí, latentes. Es decir, que los hechos están ahí, las heridas están abiertas, no están cicatrizadas y predispuestos a hacerse oír. Es decir, nos están diciendo el historiador que ha escrito esto, el periodista historiador que ha escrito esto, es que la historia está ahí y que va a salir aún más. Y que no está cerrado. Y mirad, comentario que me sale ahora. Fijad si no está cerrado, que como todos sabéis, muchos países de Hispanoamérica quieren regresar a España. Y ahí es donde se vuelve a equivocar el profesor Gullo. Ni el rey estará en América, es decir, ni el rey ni la corte ni esto estará en América, estará en Madrid, ni vais a gozar de privilegios de ningún tipo. Vais a ser una provincia más de España. En cuanto a lo demás, tiene la razón en un 90% de lo que dice. Pero tú no, usted que siempre está en España, aún no se ha enterado que las autonomías fueron impuestas en la transición por Alemania y por Estados Unidos. Que el día que se pregunta a los españoles, las autonomías se van a paseo. Ya estamos con los picores. Por otra parte, es natural mentir desde una perspectiva emocional por parte de observadores a través del prisma que más les interese. España hizo lo que hizo en América, dejó un legado y la huella de la guerra no hace mejor al ser humano, pero es dudoso que los pueblos indígenas, que no eran, por decirlo de una forma educada, muy observantes de las mejores virtudes humanas, dícese del canibalismo, jibarismo, sacrificios humanos, etc., o de lo que hoy conocemos como respeto a los derechos humanos, hubiera llegado a configurar la sociedad sudamérica actual. Pues esto justamente es lo que quería el Obrador, volver a los sacrificios humanos y al canibalismo, por lo visto, y los indigenistas. Porque, ¿qué es lo que quiere? Realmente, ¿qué es lo que quiere? Pues desestabilizar estos países. La historia es una cadena de acontecimientos muy sujeta al azar, de lo que solo podemos extraer conclusiones al margen de las pasiones y de ello partir hacia rumbos mejores. Y se termina este bloque y empezamos ya creo que en el último. Bueno, les puede interesar, si quieren saber, pues Simón Bolívar, la verdadera historia de un ilustre, despótico y revolucionario de Álvaro Fan de Brulle. Simón Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830, cuando se repiten tanto las cosas porque están muy contrastadas. Probablemente de tuberculosis tras padecer un largo calvario en una crónica
con una tos crónica a la edad de 47 años y paradojas acogido en la casa del hacendado español Joaquín de Mier y Benítez. Encima lo coge un español, después de todas las atrocidades. Como veis, este tío no estaba bien del tarro. Por respeto a la sensibilidad de los lectores de este periódico, que pudieran tener sus simpatías en línea con Simón Bolívar, no mencionaremos la opinión que tenía Karl Marx sobre el líder de la emancipación de la Gran Colombia, que incluía a Venezuela. Mas si alguien desea información adicional, búsquense en la correspondencia entre Marx y Engels, fechada el 14 de febrero de 1858. No tiene pérdida. Les está indicando dónde buscar. Quien busca encuentra. Y es verdad, no tiene desperdicio. Bolívar tiene hoy una estatua en el Parque del Oeste de Madrid. ¿Qué hace una estatua del genocida este en Madrid? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo puede tener uno de los traidores más grandes que ha tenido España? Pero no es el único, ¿eh? Hay más traidores. Un día haré una lista de traidores. De traidores, ¿eh? Por ejemplo, del que estaba al mando de los 200.000 españoles en la Capitanía General de Cuba. Estaba de vacaciones en la Florida. O el de Puerto Rico. Hay muchos traidores. Tenemos grandes héroes y grandes traidores. Simón Bolívar, el genocida de los españoles. El historiador canalla Jorge Vilches repasa la trayectoria de aquellos personajes que tuvieron una vida truculenta. Simón Bolívar, el genocida de españoles. Traicionó a España y a sus compañeros de armas cuando quiso ser emperador de la Gran Colombia. Cometió un genocidio de españoles e indígenas. Consideró que los esclavos podían ser buena carne de cañón y los mandó al frente a pesar de que prometió su liberación. No liberó a un negro, al contrario, los esclavizó. Así que todos los que seáis negros, mulatos, todos los que no seáis blanquitos, que sepáis que el amigo Bolívar os esclavizó. Pues eso, que todos los negritos, pues fuisteis esclavizados. Si lo queréis más suave, pues obligados a trabajar a cambio de nada. Y poca comida y mucho palo. Fue un traidor y un tirano. Hablamos de Simón Bolívar, el libertador, que es un venerado en algunos países de América, de la América española, como padre fundador y primer mito de su nacionalismo. Mirad, Hugo Sánchez santificó a Bolívar para su uso personal y llegó a decir que fue el precursor del socialismo. Una barbaridad tremenda y una mentira gloriosa que se tragó pues todo el chavismo. Sin embargo, el creador del socialismo y del comunismo, Karl Marx, no pensaba lo mismo. Marx escribió que Simón Bolívar era un canalla, era el canalla más cobarde y brutal y miserable de la América española. Ahí queda eso. El libertador, dijo Marx, fue incapaz en todo esfuerzo de largo aliento. Es decir, que era un vago, pero vamos, él veía trabajo en algún sitio y se iba directamente en dirección contraria. Eso es lo que está diciendo Marx. Marx es el ideólogo del comunismo y del socialismo.
porque el socialismo fue una escisión del comunismo. Bolívar, concluyó Marx no había liberado nada, sino traicionado a todos. Sí, que eso lo dice Karl Marx, ni más ni menos, ¿eh? El ideólogo del comunismo y del socialismo. Bolívar nació en Caracas en 1783, en una familia rica que lo envió a estudiar a España. Estuvo en Madrid, viviendo ¿qué? A cuerpo de rey. ¿Qué quiere decir a cuerpo de rey? Pues que no daba golpe. Ni estudiaba, ni trabajaba, ni hacía nada. Bebía del cuento y se casó con una madrileña nieta del gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela, que era de origen caraqueño. Eso sí, supo casarse muy bien. Bolívar, por lo tanto, llegó a ser alguien porque España había construido en Caracas una sociedad culta y próspera, capaz de enviar a sus hijos a estudiar a la madre patria, como todos los países que actualmente existen, que una vez pertenecisteis a España y fuisteis españoles. Aún así, aprovechó la caída de los Borbones en 1808 y el inicio de la Guerra de la Independencia en España para iniciar su particular liberación. Esto fue visto como una traición por muchos criollos que manifestaron su lealtad a la patria española. Señores, que esto lo dice Karl Marx. Karl Marx. El contubernio de Múnich. Los exiliados de verdad. Pocas dudas caben ya sobre la guerra del exterminio que Bolívar llevó a cabo. El 15 de junio de 1800, eso es lo que temía el otro gran dictador, el general San Martín. Sabía que la historia los iba a juzgar y la historia los está juzgando. Otra cosa es que no lo quieran ver. El 15 de junio de 1813 publicó el decreto de guerra a muerte donde se puede leer: nosotros somos enviados a destruir a los españoles. Pero si erais españoles, idiota. Esto se tradujo en que ordenó fusilar a todos los realistas e hijos de España que encontraba su ejército en la llamada campaña admirable. Admirable no, genocidio total. El caso más conocido es el de San Juan Bautista Arismendi, que fusiló en Caracas a 886 prisioneros españoles por orden de Bolívar en febrero de 1814, más los enfermos del hospital de la guerra. Vamos, otras 1000 personas. Es decir, que en 1814 pues asesinó a 1886 españoles. Tan españoles como lo era el genocida este. Esto no es invención. Bolívar comunicó este genocidio como gesta bélica al Congreso de Nueva Granada. Es que encima lo comunicó para que no hubiera ninguna duda, pero como acto de guerra. Los patusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte. No acabó ahí. En la Navidad de 1822, hace más de 200 años, Bolívar encaminó su ejército a Pasto, Colombia, para masacrar a la población indígena que se había declarado leal a España. Los indígenas lucharon en todo momento al lado de España. Ellos eran españoles, se sentían españoles y defendían España. El traidor era Bolívar.
Los patusos vieron que la República había perdido sus derechos personales y sobre la tierra protestaron. La respuesta de Bolívar fue enviar sus tropas que fusilaron a 400 civiles y es que muy fuerte, y despojaron de sus propiedades a otros 1000, que luego fueron desterrados. Bolívar escribió: los patusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, después de ser, obviamente, previa violación ¿de quién? De las mujeres y de los niños. Era un genocidio y una traición porque Bolívar había prometido proteger a los indígenas explotados por los españoles. Pues esto, los que lo saben, lo callan. Y los otros lo ignoran. Bolívar no era un demócrata, ni le importaban los derechos humanos, y menos las de las personas más vulnerables. Tampoco fue un gran militar, de hecho no fue militar. Contó con la ayuda del Reino Unido, de la que recibió dinero y tropas. Es conocido que Bolívar contó con la ayuda de la Legión Británica, más de 5.000 mercenarios que tras batirse junto a España contra Napoleón fueron a luchar contra España en América. En fin. El caso es que Holstein, un militar alemán que acompañó a Bolívar, publicó un libro donde relata la poca audacia bélica del Libertador, es decir, que no tenía ni puñetera idea, según Holstein, militar alemán, no tenía idea de estrategia, ni idea, ni honor, ni nada que se le pareciera a nada relacionado a lo militar. Según el europeo caraqueño, era un incompetente más preocupado por la fiesta y las mujeres que por la guerra. Y esto le dice un teutón, un alemán. De hecho, Holstein revela que detuvo a su ejército durante una semana para cortejar a una menor de la que se encaprichó. Una menor, pues ya os podéis imaginar, igual podía tener pues 8 años. También engañó a los esclavos. Bolívar era un racista y un xenófobo, que consideraba que contar en su ejército con los esclavos sería una buena baza. Los utilizaba como carne de cañón. En 1816 inició una campaña abolicionista que él mantuvo a sus propios esclavos, unos 2000, hasta 1821. Es decir, que las personas que trabajaban las tierras que robó Bolívar eran esclavos negros. 2000 esclavos negros tenía él. Y también algunos indígenas. No es todo. Cometió más traiciones e intentó acabar con aquellos que le podían hacer sombra. Es decir, persona que sobresalía un poquitín, un soldado, un militar o alguien que sobresalía un poquitín, fuese inglés o fuese lo que fuese, lo mataba. Desaparecía, aparecía pues ahorcado, o se les disparaba el fusil o la pistola. En julio de 1822 se entregó a los realistas de Francisco de Miranda, iniciador de la independencia de Nueva Granada, quien competía con él por liderar el movimiento. Ese era Bolívar. Del mismo modo quiso asesinar a Francisco de Paula Santander, con una mente privilegiada en comparación con la suya. Y no contento con esto, ordenó matar a José María Córdoba, el llamado héroe de Ayacucho, porque se opuso a su dictadura, sí a la dictadura de Bolívar. Se opuso a la dictadura de Bolívar. Por eso se quiso cargarse a José María Córdoba. Bueno, podemos pensar que lo hizo por democratizar el país o llevar la voz del pueblo a las instituciones. Si queremos engañarnos y mentirnos a nosotros mismos. Tampoco traicionó los congresos constituyentes que pretendían dar a la América española un régimen de libertad. ¿Por qué?
porque Bolívar quería ser emperador de la Gran Colombia y a cambio sumió a América en sangre y destrucción. Y esto es historia inglesa. Simón Bolívar, un genocida de españoles, otro bloque, esto ya se está terminando. Karl Marx lo describió como el gran canalla más cobarde. No es que va entrecomillado, va entrecortechado. Que se encargó, justificándolo como gesta bélica, del exterminio de miles de personas. Exactamente no se sabe cuántas personas mató este asesino. Pero Venezuela quedó reducida a muy pocas personas. Cuando se le terminaron las personas para matar en Venezuela, pues lo intentó en Ecuador y en Colombia. Traicionó a España y a sus compañeros de armas cuando quiso ser emperador de la Gran Colombia. Lo dicho, hablamos de Simón Bolívar, conocido genocida de españoles e indígenas negros que consideró que los esclavos podían ser una buena carne de cañón y les mandó al frente. ¿Y los que sobrevivieron? Pues a trabajar sus campos. Traidor y contradictorio, ambicioso y genocida y libertador, es venerado en algunos países. Venezuela, por ejemplo. En todos esos lugares cuecen habas, cierto que en varios son calderas. Vamos, que se mienten a ellos mismos porque los líderes conocen perfectamente la historia verdadera. Tanto los chavistas, los bolivaristas y las élites que están en España. Hugo Chávez santificó a Bolívar para su uso personal y llegó a decir que fue precursor del socialismo. Karl Marx no pensaba lo mismo, que escribió que Simón Bolívar era el canalla más cobarde y brutal y miserable. Pues eso lo dijo Karl Marx, el creador del comunismo, el creador del socialismo. El libertador había sido incapaz de todo esfuerzo de largo aliento, es decir, que era un vago de mucho cuidado, era un perro, vamos, y su dictadura degeneró pronto en una anarquía militar. La anarquía militar está entrecomillado. Bolívar, añadió Marx, no había liberado nada, sino traicionado a todos. Bolívar nació en 1783 en una familia rica que lo envió a estudiar a España. Y hasta aquí, pocas dudas caben, y sobre todo la guerra de exterminio de Bolívar que llevó a cabo. El 15 de junio de 1813 publicó el decreto de guerra a muerte, donde se puede leer: nosotros somos enviados a destruir a los españoles. Pero idiotas, si españoles erais todos. Esto se tradujo en que ordenó fusilar a todos los realistas e hijos de España que encontraba su ejército en la llamada campaña Admirable. De admirable no tenía nada, era un genocidio como la copa de un pino. El caso más conocido es el de San Juan Bautista Arismendi, que fusiló en Caracas a 886 prisioneros españoles por orden de Bolívar en febrero de 1814, más a los enfermos del hospital de La Guaira, otras 1000 personas. No era una invención. Bolívar comunicó este genocidio como una gesta bélica al Congreso de Nueva Granada. Masacre de la población indígena no acabó ahí. En Navidad de 1822, hace 200 años, Bolívar encaminó su ejército a Pasto, Colombia, para masacrar a la población indígena que se había declarado leal a España. Los pastusos vieron que con la República había perdido sus derechos personales y sobre la tierra y protestaron. Eso les costó el destierro, la muerte, la violación y más muerte. Pues esto es Bolívar. Esto es Bolívar. Sobre Bolívar se conoce todo, porque no solo está en la historia de España, lo está en la de toda Europa, incluso en la inglesa y en la norteamericana. Vamos, de hecho está en todo el mundo.
Se conoce todo sobre Bolívar. Lo que pasa es que lo están sacando a contagotas. A Bolívar se le conoce muy bien desde China, Australia a Canadá. Y esto, por decirlo de alguna manera, es un breve repaso de la verdadera historia de Bolívar. Si alguien quería ver la cara de Bolívar, la verdadera cara de Bolívar, pues que vea este programa y que vea esta reacción y que lo comparta. Porque este es Bolívar y está en toda la historia del planeta Tierra. Si siempre leemos el mismo libro, La cara bonita, mentira de Bolívar, pues siempre veremos la mentira. Si queremos ver la realidad y ver quién era Bolívar, pues simplemente hay que buscar los libros de historia. Pero es que aquí yo creo que ha quedado más que demostrado quién era Bolívar. Pues un traidor, un asesino, un genocida, un violador, un esclavista y nada. Bolívar, el asesino. Pues damas y caballeros, hasta aquí. Soy Tony Garcés, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Les deseo que a todos que tengan muchísima salud, que sean felices y esto saldrá a las 8. Y, y nada, antes de terminar, quiero hacer dos comentarios. Yo no sé si están sordos o no escuchan. Aquí se explicó la diferencia entre oír y escuchar. 3 líneas. El que ha escrito El Quijote, el pulgar hacia abajo lo he puesto yo. Y el que pregunta qué es la ultraderecha eres tú. No juegues, no juegues, no juegues. No juegues. ¿Eh? Y aparte lo expliqué bien explicadito al principio. ¿Cuáles son las reglas de este canal? Respeto y educación, 3 líneas y sobre esto. No me vengas aquí con tonterías porque aquí las personas son inteligentes y no son gilipollas como tú. Ya te digo que ultraderecha eres tú. Y estás a un paso de que te mande la mierda. Yo te invito a que te marches del canal. Bueno, que Dios os bendiga a todos y mañana pues no sé qué. Posiblemente ovnis, no lo tengo ni idea. Ya veremos que están pasando tantas cosas en el mundo tan interesantes. Bueno, que Dios os bendiga a todos.